le hacía tanta falta, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí, la persona, digamos, que no que me marcó más, pero de alguna manera la persona que me hubiera gustado, que hubiera sido, digamos, más importante para este colectivo era Paco de Osca. Yo le tenía mucho cariño a Paco de Osca porque creo que Paco de Osca era un gran actor, o sea, así en redondo, ¿no? Actor en todos los sentidos, ¿no? Y creo que era un gran actor de doblaje. Lo que pasa que me parece que aquí no se tuvo bastante paciencia con él, ¿no? Porque era una persona que había que ayudarla un poco. Aquí ya cuando era más mayor, fumaba mucho y este tipo de cosas hacían que fuera un poco más complicado, pero yo creo que aquí los que estaban dirigiendo no tuvieron mucha paciencia con él. Pero yo he visto trabajos de Paco de Osca, doblaje me refiero, que eran impresionantes, que no te hacías una idea que era Paco de Osca el que estaba detrás de aquella voz, ¿no? Porque el tío tenía un registro acojonante. Además, no sé si lo sabéis, pero Paco de Osca se puede decir que era el actor, el primero de todos los que han pasado por allí que empezó a doblar, porque lo empezó a doblar con 12 años, una cosa así. Porque el primer estudio, según Paco de Osca, todo esto no lo contó Paco de Osca, entre tape y tape, ¿entiendes? Nos iba contando batallitas de aquella época, y entonces él nos contó que el primer estudio que vino fue un estudio italiano, no me acuerdo el nombre, pero que vino a Barcelona a doblar, fue el primero que se instaló. Y Paco de Osca, por lo visto, tenía 12 años en aquella época y él le ponía la voz a uno de los personajes de Jackie Cooper, ¿sabes? De esa de la pandilla, no sé si acordáis. Sí. De niño y eso, que tenía un perro con una mancha en el ojo y tal, y era uno negro, el otro era una niña, todos eran así con una pinta así como muy de pandilla, ¿no? Y él me parece que doblaba a Jackie Cooper, lo decía, ¿no? Y nos trajo una vez allí al estudio, lo tenían marcado como el primer acto de su carrera, ¿no? El primer contrato contrato, y era un contrato que se hacía con la Metro Goldwyn Mayer Ibérica en los estudios de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama este hombre, y creo que era por 6 Ugo Donarelli, creo que era el italiano. ¿Cuál? Ugo Donarelli. No me suena. Pero bueno, no importa, para el caso no importa. El caso es que tenía allí las 6 pesetas que le pagaban, venía reflejado las 6 pesetas que le pagaban al mes, me parece, y él sí nos contaba de la época, esa primera, en la que ahí sí que era, como decía, eso sí que es, aquí sí que no hay tecnología prácticamente, esto sí que tío, o sea, nos explicaba, mira, tú digo, bueno, ¿cómo funcionaba? Y dice, pues mira, había un rollo, cada tape era un rollo. Tenían que meter el rollo y te lo tenías que saber de memoria. Es decir, ahí no había pinchar ni no pinchar, como en nuestra época, ¿no? Sino que te lo tenías que clavar. A la primera, a la segunda, no fuera, pero lo tenías que clavar. Y a ti te daban el guión y te lo estudiabas en tu casa. Cuando venía, pues tú, rollo por rollo, o sea, tape por tape, lo ibas metiendo, ¿no? Entonces, claro. Era mucho más teatral, eso, entonces, sí. Que yo era, imagínate, ¿no? Claro, veían la película, la ensayaban, todos se tenían que saber la parte, porque si no, el material era muy... Eso era teatro en doblaje, prácticamente, lo que hacían, sí. Y claro, todos al mismo tiempo, por el tema de los micros, en fin, ya sabéis que eso es muy delicado y tal. En fin, él nos lo contaba, nos contaba todo ese tipo de anécdotas y claro, estamos hablando de los albores del doblaje. O sea, que allí no había doblaje, tío. Años 30, estamos hablando, ¿no? Son doblajes años 40, porque Paco de Osca creo que nació en el 22 o por ahí. 22. 40 sí. y algo. Yo sí. creo que era 40 y algo. 40 y poco, sí. Estás comentando que hacía el doblaje con 12 años, lo haría a finales de los años 30, ¿no? Con 9 o 12 años lo haría de niño. A lo mejor me puedo equivocar en 12 años, no sé si 12 años, 9 años, 8 años. Sí, mira, Paco de Osca nació en el 25, pues entonces en el 38... finales de los años 30, sí. Finales de la guerra, por ahí. Exactamente, sería finales de la guerra, claro. Algo así, sí.
Esos son los primeros doblajes que se hacían en España, son en los años 30, porque habían hecho doblajes en los años 20, pero tenían que irse a Francia a hacerlo, me parece. O sea, no había estudios en España, los primeros en España eran en los años 30, o sería estudios poquitos en Madrid y Barcelona, supongo que habría. Sí, no, pero en el 31 o 33 ya se instalaron en Barcelona y en Madrid. En Barcelona fue la Metro y en Madrid hubo Donarelli y bueno, pues ahí empezaron así. Luego Paco de Osca dejaría de doblar, ¿no? Porque creo que se dedicó a las variedades y a la revista. A la revista. Nos contó que estuvo mucho tiempo con este hombre, con Tony Leblanc, en la revista que llevaba Tony Leblanc, en fin, haciendo un poco de todo, ¿no? Haciendo un poco de todo, buscándose la vida en aquella época, ¿no? Entonces, es como el típico actor que no ha tenido formación, sino que el trabajo era su formación, ¿no? Entonces, un tío súper completo, porque en aquella época los actores eran súper completos, tío. Tenía que saber cantar, bailar, actuar, doblar, o sea, en aquella época lo tenías que saber hacer todo. ¿Entiendes? Un poco como en la época de Hollywood esta en que todos los tíos sabían bailar claqué y sabían cantar, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, montar a caballo y... Todo, que lo hacían todo. Pues algo así parecido, ¿no? Claro, él supongo que no haría curso de doblaje cuando ya empezó el doblaje en Andalucía, pues... Él sabía doblar, hombre, y lo que pasa que los reflejos no eran los mismos. Claro. Y ya te digo, él era mayor, también fumaba mucho, y eso también le fumaba. Él decía, yo fumo por aburrimiento, tío, porque claro, entre que lo tenían a lo mejor todo el día en un estudio esperando para hacer, yo qué sé, 10 takes, y a él no le importaba, ¿entiendes lo que te quiero decir? Bueno, no tenía otro sitio donde ir, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues ahí lo tenía el hombre, y el hombre pues mientras allí, pues charlando, fumando, por aburrimiento, ¿no? Un poco, ¿no? Pero vamos, Paco de Osca de verdad para mí creo que es una figura que nunca he escuchado a mis compañeros hablar de Paco de Osca, y a mí me gusta recordarlo porque creo que era un tío genial como compañero, porque podía haber sido, oye, perdona, que aquí estoy yo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y en ningún momento siempre es un tío muy humilde, muy sincero. A mí me encantó desde luego conocerlo, ¿no? Y verlo grande también. Y verlo trabajar, porque la verdad, repito, yo creo que aquí se ha tenido poco, no sé si poco tacto o poca paciencia, desde luego. Se tuvo muy poca. Y con otras personas sí se han tenido paciencia. ¿Vale? Yo, interpretativamente, Paco de Osca era... a mí me gustaba mucho. Bestia, todos los ancianos los hacía, los bordaba. Y era una bestia. Lo que pasa que tampoco es el actor que le dan un prota, ¿me entiendes? Ajá. Volvemos otra vez lo mismo. Le pueden dar un tipo, le pueden dar un viejo, como tú estás diciendo, un malaje, un no sé cuánto. Es decir, le dan algo que no va a ser el galán, eso es seguro. ¿Entiendes? Pero a mí me parece que lo bordaba. O sea, que el tío lo tenía en la sangre. Es algo así como el actor que dice, si es que tú no necesitas demostrar nada, tío, si es que se te ve que eres actor. Claro. Algo parecido a Idilio, ¿no? Idilio Claro. También me estaba acordando de Idilio, porque era un poco así parecido. Lo que pasa es que Idilio, digamos, venía por el mundo de la voz, ¿no? ¿Sabes? En el doblaje están un poco los actores y las voces, ¿no? Y